Buenas tardes y bienvenidos a la actividad número 201 de Viento del Norte. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con el músico y profesor don Manuel Ballesteros Taboada, a quien agradecemos su presencia desinteresada para impartir la conferencia que lleva por título Williams versus Morricone. Manuel realizó sus estudios musicales en Oviedo, Madrid y Barcelona. Fue miembro de la Joven Orquesta Nacional de España y en 1990 obtuvo el título de profesor superior de contrabajo. En 1992 accedió por oposición a la plaza de profesor titular de contrabajo del Conservatorio Profesional de Música de Gijón y desde 2005 es profesor del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Fue miembro fundador del conjunto Jazz de Cámara, componente del grupo de cámara Arche y de los Virtuosos de Moscú. También colabora con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo en las temporadas de ópera y zarzuela. Grabó música de todos los géneros, desde jazz, sinfónico, coral, folclórico, lírico, y realizó numerosos recitales como solista de contrabajo y es además autor del libro El contrabajo, una visión integral. Actualmente es profesor en las especialidades de contrabajo, pedagogía, música de cámara y música cinematográfica, materia precisamente por lo que hoy está aquí con nosotros, para hablarnos de dos grandes compositores que fueron en 2020 Premio Princesa de Asturias de las Artes, Ennio Morricone y John Williams. Dos genios con estilos diferentes, pero que han conseguido el mismo objetivo: grabar para siempre en nuestra memoria melodías sublimes que son verdaderas obras de arte. Sirvan como ejemplo las bandas sonoras de míticas películas como El bueno, el feo y el malo de Morricone o La guerra de las galaxias de Williams. Estamos seguros que vamos a disfrutar mucho escuchando a un gran especialista en la materia como es Manuel Ballesteros. Muchas gracias una vez más y adelante. Muchas gracias. Le rogamos por favor que pongan en silencio los teléfonos. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación y muchas gracias a la Asociación Viento del Norte por invitarme, por supuesto. Bueno, ya ha dicho que soy músico, con lo cual, pues he renunciado expresamente a hacerme rico. Pero también soy un cinéfilo. Y claro, cuando se junta una profesión como aquella, con una pasión como esta, pues surge inevitablemente la música del cine, que es de lo que vengo hablando sobre ustedes. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Negro por Luarca, y que en 2020 se les ha concedido el Premio Princesa de Asturias de las Artes, que es nuestro premio Nobel nacional, a dos compositores cinematográficos por primera vez, pues me parece una buena excusa para conocer pues un poco mejor a estos dos personajes y también de paso para reivindicar un poco el trabajo de los compositores de música para cine, que son cientos de ellos, tan desconocido en la mayoría de las veces, pero tan necesario en todas las veces. El sueño de un compositor es que su música sea escuchada y apreciada por el mayor número posible de oyentes, ¿no? Y en este sentido los compositores de música para medios audiovisuales, ya sea cine, ya sea series, ya sea videojuegos, tienen una audiencia inmensamente superior a sus colegas de música clásica, limitados estos a las salas de conciertos y a los discos. Pero, y aquí está la paradoja, la gente va a un concierto a escuchar la música, ¿no? Mientras que los que van a ver una película, una serie, un videojuego, no van a escuchar la música, a pesar de que todos la oyen. Esta es la diferencia entre escuchar una música que nos puede quedar grabada o no en la memoria y oír una música que vamos a olvidar cuando se termine la película. Porque este es el objetivo de la música cinematográfica. El objetivo no es ser escuchada. Su objetivo es aportar vida a unas escenas para que los espectadores sintamos emociones, sensaciones que sin la música no sentiríamos. ¿Quién se acuerda de la música de la última película o serie que ha visto?
¿Alguien? No, ¿verdad? Casi nadie, ¿no? Bueno, ¿alguien escucha la música en una esfera de acción trepidante? Prácticamente nadie. Y sin embargo es ella la que multiplica la acción de la escena, o que nos hace sentir miedo en una escena inquietante. Bien, la música que nos avisa de que en cualquier momento vamos a tener un susto. La música es la gran manipuladora del cine. Es un recurso insustituible para que el director nos muestre el punto de vista que quiere que tengamos de una escena sin necesidad de ninguna palabra, ¿no? Por ejemplo, si en una escena vemos a alguien acercándose, ¿no?, y la música que suena es siniestra, tensa, chirriante, bien, pues sabremos que esa persona no es de fiar. Sin embargo, si la música que suena es dulce, tranquila, melodiosa, bien, pues nuestra impresión será otra. A eso podemos dejar dinero. Misma imagen, pero distinta sensación, y todo por la influencia de la música, precisamente, lo que aplicamos. Por eso, los compositores que hacen música para cine o televisión no son conocidos, ni en muchos casos reconocidos, porque sus músicas no se escuchan en las salas de conciertos o en los programas radiofónicos. Pero de vez en cuando hay alguna música para el cine que sale de su hábitat natural para independizarse de las imágenes a las que está ligada y que consigue que se la escuche y la reconozca, pues convirtiéndose de esta manera en música popular, digamos, ¿no? Y esto es lo que han conseguido nuestros personajes de hoy, que sus músicas, además de ser útiles a las películas, pues se conviertan en melodías reconocidas en todo el mundo y que han conseguido una popularidad que va más allá de su función cinematográfica, pasando en muchos casos a ser verdaderas obras maestras y, bueno, y a formar parte ya de la banda sonora de nuestras vidas, digamos, ¿no? Williams versus Morricone. Por supuesto, el título de esta conferencia es totalmente irónico, ¿eh? No voy a plantear ningún enfrentamiento absurdo entre dos músicos. Primero porque siempre he estado en contra de las competiciones musicales, ¿no? Llámese La Voz Kids o llámese Operación Triunfo. Bueno, y segundo, ¿en base a qué criterio se puede afirmar que uno es mejor que otro? Puede gustarnos uno más que otro, eso sí, pero, como decían los antiguos romanos, sobre gustos no puede haber discusión. Dos maneras de componer música, pero sobre todo dos maneras de hacer cine, porque eso es lo que hace un compositor de música cinematográfica. Por encima de la música como tal, hace cine. Y no nos equivoquemos, sin su música las películas estarían incompletas, de la misma manera que lo estarían sin los diálogos o sin el vestuario. Intentemos ver, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias o La Misión sin música. Bien, perderían todo el sentido dramático y narrativo que tienen. Nunca me gustó poner etiquetas. Y en el caso de nuestros personajes, bueno, se les ha etiquetado por distintos medios de comunicación, encasillándolos en un estilo concreto, ¿no?, que no se corresponde con la realidad. Se ha dicho, por ejemplo, que la música de Williams es un torrente de fuegos artificiales, o que es extrovertida, o que es pletórica, ¿no? De Morricone se ha dicho que su música es contenidamente sutil y que aporta a un tiempo melancolía y romanticismo. Como si los dos no tuvieran todas esas características, ¿verdad? Bien, yo calificaría esta música de extrovertida y pletórica, y no la compuso Williams. Vamos a verla. Y esta otra, pues yo la calificaría de melancólica y romántica, y no la compuso Morricone. Bien, esta música suena mientras Indiana Jones hace morritos con su novia. Bueno, los datos estadísticos nos muestran que el señor Williams cuenta con
yo creo que con más reconocimientos institucionales y la aceptación mayoritaria de un público más joven. El señor Morricone, por su parte, tiene en su haber pues, una mayor producción cuantitativamente hablando, 500 películas aproximadamente, y un mayor número de seguidores en edad más adulta. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínense 500 CDs, o sea, 500 películas puestas una al lado de otra en su casa en una estantería, o en 2 o en 3 estanterías. ¿Cuánto ocuparía eso, no? 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, muchísimo, ¿verdad? Eso son todas las películas que puso música Morricone a lo largo de su carrera, 500. ¿No? Bueno, sin duda, este último dato influye de alguna manera el tipo de películas a la que han puesto música cada uno de ellos. Aventuras, fantasías, efectos visuales espectaculares, el uno. Dramas, temas sociales y políticos, westerns, el otro. Por supuesto, esto tiene ciertas excepciones, como ya veremos, ¿no? Si hablamos de los Oscars, y como dato anecdótico, pues voy a mencionar que han competido entre ellos 5 veces por la estatuilla desde 1978 hasta 2016. Prácticamente una vez cada década. Pero en ninguna de las ocasiones en las que compartieron candidatura consiguió ninguno de los dos el premio. Y otra faceta común a los dos es su producción de obras de concierto al margen del cine. Estamos ante dos compositores contemporáneos de primer orden. Desde el año ya 1965, en que estrenó su primer opus, que fue un preludio y fuga, hasta su última composición, hasta el momento, que es su segundo concierto para violín y orquesta, de 2022, Williams ha compuesto conciertos para prácticamente todos los instrumentos. En unas ocasiones dedicados a sus solistas de la Boston Pops, tuba, trompeta, viola, etc. Y otras animado pues, por grandes figuras, ¿no? Por ejemplo, la del cello, la estrenó Yo-Yo Ma, o la del violín de Ethan Perlman. Dúos concertantes, variaciones, elegías, bien, hasta cerca de una treintena de obras sinfónicas ha compuesto John Williams. De una calidad, además, absolutamente incontestable, ¿no? Que además que lo ponen a la altura de cualquier compositor contemporáneo, vivo o muerto, ¿no? Y por su parte, aunque empezó componiendo mayoritariamente canciones para cantantes de moda, Morricone hace gala de sus profundos conocimientos musicales con una producción culta que abarca, bueno, piezas corales, leads, música de cámara, música incidental, hasta un total de nada menos que 100 obras ha compuesto. Pero sobre todo va a ser la música contemporánea electrónica y de vanguardia, su especialidad mayormente, ¿no? Influido sin duda por quien fuera su maestro de composición, el gran Godofredo Petrassi, italiano. ¿Qué figura forma la partitura? Inquietante, ¿no? Bueno, los comienzos en el cine. Vamos a hablar de cine. Los comienzos en el cine de ambos compositores han sido bien diferentes, ¿no? Aunque los dos empezaron estudiando música ya desde la niñez, Morricone empezó a despuntar en su carrera compositiva en el mundo de la radio, sobre todo, y de la televisión, componiendo para series, obras de teatro, cantantes pop durante la década de los 60 y los 70. Aunque siempre alternando esta faceta comercial con la realización de bandas sonoras. La primera película donde debuta como compositor fue Il Federale, que es una película del 61. Esto es una tragicomedia ambientada en la Segunda Guerra Mundial y dirigida por Luciano Salce. Con este director haría más proyectos de carácter jazzístico fundamentalmente. La televisión fue también el trampolín que impulsó a Williams durante la década de los 60, series como El Virginiano, Viaje al fondo del mar, La isla de Gillian,
empezaron ya a pulir una línea musical que tardaría todavía una década en concretarse definitivamente. Su intuición para la epopeya, pues propio de un amante de la música romántica del siglo XIX, como era John Williams, pues empezaba a hacer patente ya en sus primeros trabajos para el cine, ¿no? Películas como Caminos Secretos, El Señor de Hawái, Los Rateros, todos de los años 60. Son trabajos ya que definen la entrada en la madurez creativa del compositor. Aunque su primer gran reconocimiento, su tempranísimo Oscar en 1971, no fue por una composición original, sino por la dirección musical y la adaptación de El violinista sobre el tejado, que en realidad era un musical de Broadway adaptado a la gran pantalla, ¿no? Sin embargo, ese mismo año compuso la banda sonora para Los Cowboys. Curiosamente, un género en el que nunca fue muy prolífico John Williams, que fue el género western, ¿no? Pero que daba una pista ya de lo que serían los elementos constantes de buena parte de su obra, es decir, la epicidad, la presencia de un motivo reconocible y pegadizo que calase de inmediato en la mente del espectador. Precisamente el género western, que en los años 50 estaba en pleno apogeo, ¿verdad? Con las míticas, espectaculares músicas de Dimitri Tiomkin. A ver, que os voy a poner que se me perdió un poquito. Se me perdió esto aquí. Bueno, como os decía, el género western en los años 50 estaba en pleno apogeo. Precisamente gracias a estas películas, No solo ante el peligro, Duelo en Oque Corral, Río Bravo y las míticas partituras que Dimitri Tiomkin compuso para ellos, ¿no? Pero en los años 60 empezó su declive definitivo. El género western empezó a decaer, pero no antes de que el tándem compuesto por Morricone y Leone lo resucitara. Siendo admirador de la tradición folclórica norteamericana, estudió ya estos estilos, carteándose incluso con cantantes folk, realizando diversos arreglos, y esto le llevó en 1963 a participar por primera vez en este género tan netamente americano. Se trataba de una producción hispano-italiana, humilde, de muy pequeña escala, llamada Duelo en el Texas, 1963. Tanto esta película como los estudios y trabajos realizados por Morricone en la música folk estadounidense, pues llamaron la atención del director Sergio Leone, que además había sido compañero suyo de su juventud en el colegio, ¿no? Y cuya intención era dirigir un western. Bien, pero Leone no quería un western al uso, donde los buenos, los héroes, los villanos estaban muy bien definidos y donde estaba muy clara la frontera entre el bien y el mal. Él quería mostrar el lejano oeste como un lugar antipático, cruel, rudo. No fueran ni malos ni buenos, no había héroes ni villanos, sino solo supervivientes en una constante tensión. Así que se trasladó al desierto de Almería, que era el lugar perfecto para captar toda la suciedad, toda la miseria de lo que pensaba Leone que sería el idílico Far West. Y, por supuesto, llamó a su antiguo compañero de aula, tan interesado en las raíces de la música estadounidense, y por 4 duros, podemos decir, hicieron por un puñado de dólares, desde 1964. Aquí fue ya donde Morricone se puso serio y empezó a demostrar su maestría, su espíritu innovador al componer una música
que a cualquier clásico le haría echar las manos a la cabeza, vamos. Se acomodó ya para empezar al escasísimo presupuesto que tenía vamos, en cuanto a instrumentación, no pudo contar nada más que con 4 cosas, digamos, ¿no? Pero claro, el espíritu innovador le hizo componer una música que era completamente nueva, ¿no? Colaboró estrechamente con el director y elaboró un sonido western que incluía voces, chillidos, silbidos, aullidos, chasquidos de látigos, instrumentos raros, guitarras eléctricas. Bueno, además, su propio dominio de la trompeta, porque él era trompetista, pues le hizo darle un protagonismo inédito a este instrumento. Pero lo curioso es que estas innovaciones instrumentales, digamos raras, pues estaban plenas de lirismo y contenido dramático, y creo que esa es la principal aportación de Morricone al cine, la innovación musical como herramienta creativa. Esta fórmula compositiva la utilizó durante los siguientes años, componiendo éxito tras éxito a lo largo de toda la década de los 60, ¿no? La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, Hasta que llegó su hora, Dos mulas y una mujer, ¿eh? El típico espagueti western que llamamos, ¿no? En todas ellas, la estoica figura de Clint Eastwood con su poncho multicolor, pues ha quedado ya ligada para siempre a estas inolvidables músicas de Ennio Morricone. Fijaros, 50 y pico años después de estas películas, el propio Clint Eastwood le haría entrega al compositor del Oscar honorífico que recibió en 2007. ¿no? Bien, el género western estaba ya en franca decadencia cuando John Williams se encontraba en su madurez compositiva. Los Cowboys, como os dije antes, es de las 3 o 4 películas de este género en las que puso música, la más destacada, ¿no? Una partitura muy vigorosa, muy clásica, muy del estilo de Dimitri Tiomkin. En esta década de los 70 estaba claro que Williams tenía la pista puesta en proyectos más emergentes y no en géneros en decadencia como era el género western, ¿no?
Bien, por aquel entonces la moda eran las películas catastrofistas, sobre todo, y las de terror que arrasaban en los cines. Y Williams consiguió introducirse en el mercado poniendo música a los grandes éxitos del momento. La aventura del Poseidón, El coloso en llamas, Terremoto, Tiburón y, por supuesto, la consagración definitiva que fue La Guerra de las Galaxias, y a partir de aquí pues fue un no parar de trabajos cada año más exitosos. El detalle curioso es que Williams, superando cualquier previsión, desdeñó todas las posibilidades electroacústicas y espaciales conseguidas por medio de la electrónica, del sintetizador Moog sobre todo, y como tipo de música más adecuada para estas aventuras espaciales, digamos, ¿no? Y él eligió por fin esa vuelta al sinfonismo, la música omnipresente en cada secuencia como el sustrato ambiental de la imagen, ¿no? Williams optó desde un principio ya por un lenguaje romántico 100%, que caracterizó todo su trabajo, además de un poderoso sinfonismo épico, místico, dramático, ¿no? En palabras de George Lucas, el director, decía que su música era como una ópera sin palabras, ¿no? ¿Se puede definir un personaje con solo 2 notas? ¿Ustedes qué creen? Según Williams, sí. Con 2 notas ya definía un personaje. ¿Lo probamos? ¿Queréis jugar? Vamos a jugar. A ver, os vais a oír 2 notas de música y a ver qué personaje es. Estos son 40. Son 2 nada más, ¿eh? Mi fa. ¿Qué personaje es? ¿Eh? Tiburón, efectivamente, tiburón, sí señor. A ver, otras 2. ¿Alguien dijo Superman? El que dijo Superman acertó. Bueno, vamos a ver 4. No son 2, pero 4 ya está bien también, ¿eh? A ver. Hombre, con 4 notas nos ha definido un personaje, ¿eh? Con 4. ¿Y con 1? ¿Se puede definir un personaje con 1 nota? Pues sí. Según Williams, sí. Repetida varias veces, pero al fin y al cabo 1 nota. Vamos a ver qué personaje es este. Igual para los un poco mayorcitos no nos suena mucho, ¿verdad? ¿Alguien la identifica? ¿Sí? La Guerra de las Galaxias, Darth Vader, ¿verdad? Bueno, ya veis, 2 notas. 1 o 2 notas era lo que necesitaba John Williams para definir un personaje. Por su parte, durante esta década de los 70 los pasó Morricone inmerso en producciones europeas, sobre todo, con un endiablado ritmo de trabajo que a veces llegaba a las 10 producciones anuales, ¿no? Teniendo en cuenta que actualmente un compositor de música de cine normal puede hacer 1, 2, como muchísimo 3 películas al año, él hacía 10. Esta creencia hacia el cine europeo, en detrimento de la potente industria norteamericana, pues contribuyó, en cierto modo, pues, a su mitificación como rebelde e independiente, ¿no? Precisamente por no mostrar el debido interés pues, al país que dominaba la industria del cine, ¿no? Películas como Novecento, de Bernardo Bertolucci, Mi nombre es ninguno, de Tonino Bailey, Operación Ogro, que era una producción hispano-italiana sobre el atentado a Carrero Blanco, bueno, pues dan buena muestra de su predilección por los temas políticos, por los temas sociales, europeos sobre todo. Aunque tampoco rechazó proyectos americanos, ¿no?, que impulsaron aún más su carrera internacional, como por ejemplo El Exorcista 2 o La Isla, 2 películas extraordinariamente terroríficas. En 1984 compone otro hito en su carrera musical, Érase una vez América, cine europeo hecho en Estados Unidos, ya que su director, Sergio Leone, narraba la historia de unos gángsters en la ciudad de Nueva York. Fue la última colaboración entre los 2 amigos antes del fallecimiento de Leone. Esta es una de las obras cumbres de Morricone, con una partitura nostálgica, melancólica,
aunque uno de sus temas centrales no lo haya compuesto él. Se trata de la famosa Amapola de José Lacalle, ¿no?, que aparece a lo largo del film en distintas variaciones. Bueno, las bellísimas melodías que ilustran las tiernas escenas donde un tono crepuscular pues impera en la vida de los desarraigados personajes. Una película fantástica. Vamos a escuchar el tema de amor de esta película, pero vamos a hacerlo en una versión de un instrumento muy poco conocido, que igual ustedes no lo conocen. Fue uno de los primeros instrumentos electrónicos que aparecieron a mediados del siglo XX. Se llama el theremin, junto con las ondas Martenot. Como digo, fue uno de los primeros instrumentos electrónicos. Es un instrumento que tiene un sonido mareante, muy raro, que se utiliza muchas veces para películas de extraterrestres, digamos. Ahora mismo ya no está en desuso porque ese sonido lo hacen ya las máquinas, digamos. Pero bueno, se utilizó muchísimo este instrumento para ese tipo de películas. Y vamos a escuchar este tema con este instrumento, que además es el único instrumento que conozco que se toca sin tocarlo. Ahora porque os decía que se toca sin tocarla. Instrumento curioso, el theremin. Bien, 2 años más tarde, en 1986, el director británico Roland Coffey, no demasiado conocido, se embarcó en un proyecto ambientado en un drama del siglo XVIII, en lo profundo de las junglas americanas. La misión es una confrontación constante entre el bien y el mal, entre el perdón y la culpa, entre la libertad y la esclavitud. Joffé llamó a Morricone, que aceptó el proyecto, pues componiendo la banda sonora más perfecta, a mi juicio, de toda su carrera. No solo en cuanto a los inspirados temas que la componen, sino la acertadísima ambientación psicológica que proporciona la música a todos los personajes, tanto europeos como nativos. Bueno, no se oye muy bien el volumen, pero bueno, el protagonismo de la música es tal que el oboe del padre Gabriel toca, es el transmisor de todo el lamento del que el pueblo guaraní clama, ¿no? La música da sentido a esta película como nunca había hecho en el cine y ha quedado grabada con toda justicia y para siempre en la memoria colectiva, ¿no?
ella, bien, en la cumbre de su carrera, los directores, sobre todo norteamericanos, empezaron a solicitar pues, sus servicios en masa, ¿no? Roman Polanski consiguió interesarlo en su thriller Frantic, que es del 88, creando una partitura pues, llena de tensión, llena de suspense. Y con Brian De Palma trabajó en Pecados de Guerra, que es del 89. En Europa, Pedro Almodóvar, nuestro Pedro, consiguió poner música del maestro en una de sus películas, que fue Átame, del año 1989. La relación entre Pedro Almodóvar y Morricone no fue muy buena, precisamente, ¿eh? Terminaron bastante mal. Y el italiano Giuseppe Tornatore le brindó la oportunidad de componer otro de los pilares básicos de la música cinematográfica. Nuevo Cinema Paradiso, que es de 1988, con una banda sonora elegante, evocadora, absolutamente empática con el espíritu nostálgico que tiene esta historia. Tierna que haya visto yo en la vida. Esta película es especial. Bien, ¿y qué estaba haciendo John Williams mientras tanto? Bueno, pues las décadas de los 80 y los 90 fueron también las del encumbramiento profesional de Williams. Perdona. Y donde compuso el grueso de su vasta obra cinematográfica, además de sus melodías más icónicas. Si han vivido en el planeta Tierra en los últimos 50 años, es prácticamente imposible que no hayan escuchado nunca una composición de John Williams. A diferencia de Morricone, no fue muy prolífico en viajes y permaneció fiel al potente mercado norteamericano, lo cual, bueno, le aseguraba también la difusión de su música a nivel mundial, pues sin salirse prácticamente de casa. Una vez que hubo quedado clara su revolucionaria propuesta sinfónico-romántica en contraposición con la electrónica y las canciones que imperaban en los años 80 en el cine, pues empezaron a lloverle ofertas para proyectos ya de envergadura. Steven Spielberg, su valedor, su compañero durante tantos años, le proporcionó material suficiente para que se luciera durante décadas y décadas y décadas. E.T. el extraterrestre, Indiana Jones, El Imperio del Sol, Parque Jurásico, La lista de Schindler, en fin, innumerables, a las que hay que añadir además producciones con otros directores que se han convertido ya en clásicos del séptimo arte, ¿no? La saga galáctica, El turista occidental, Salvar al soldado Ryan, Harry Potter, en fin, algunas de las cuales con sus secuelas correspondientes, claro, que durante muchísimos años han proporcionado abundante trabajo al maestro hasta el mismo día de hoy. Hace un mes se celebraron los Oscar, como sabéis, y uno de los candidatos era John Williams, a sus 92 añitos, con la última partitura que compuso para la última de Indiana Jones, o sea que todavía sigue. La música de Williams es un personaje más. Si Steven Spielberg hacía despegar a E.T., Williams lo mantenía en el aire. Asimismo, los espectadores de Tiburón pues estaban aterrorizados sin ver ni siquiera el animal, gracias precisamente a la música. Todo el dramatismo de La lista de Schindler se escucha en cada una de las notas de esta sublime melodía
que han hecho brotar litros de lágrimas. Bien, hay pocas melodías que describan también, por ejemplo, la inocencia perdida, de la misma manera que lo hace el sencillo pero solemne himno del Imperio del Sol. Creo que este no lo vamos a poder escuchar porque es el único que no sé por qué no se escucha. Bueno. Bien. Este no lo podemos escuchar. Bueno, de la misma manera, su asombrosa capacidad de crear emoción y aventura queda reflejada, a mi juicio, en la llegada del helicóptero a la isla del Parque Jurásico. Esta escena ya tuvo un famoso precedente en El Coloso en Llamas 20 años antes. Fijaros, estas dos escenas se llevan 20 años de diferencia. Fijaros la similitud que hay tanto en el montaje como en la música. En los últimos años de sus carreras, ambos compositores pues, han evolucionado con mayor o menor incidencia hacia la experimentación. Poco a poco la edad pues, se va imponiendo al ritmo de trabajo y, como es natural, pues empiezan a escoger sus proyectos más distanciadamente, ¿no? Así le ocurrió a Morricone en los últimos años de su vida y le está sucediendo a Williams en la actualidad. Morricone se mueve entre lo lírico, lo poético, lo violento, lo oscuro, en películas que se definirían como de autor. Siguió fiel durante los primeros años del siglo XXI a su amigo Tornatore, ¿no? Malena, por ejemplo, que es del año 2000, con música de marcado carácter italiano para ilustrar las vicisitudes de la protagonista, ¿no? La desconocida, 2006, un drama para el que compuso pues,
unas elaboradas melodías que iban desde lo lírico hasta lo violento. Varia, 2009. Esto es un vastísimo fresco sobre varias décadas del siglo XX a través de la vida de dos personajes ambientada en Sicilia, donde Morricone se adapta perfectamente al paso del tiempo, acomodando la música al momento histórico que se narra. Y por fin la última película juntos que hicieron fue La Correspondenza en 2015, un trabajo inclasificable, yo creo, de Tornatore, que ha servido de epitafio para la estrechísima relación que tuvieron ambos maestros. Aunque entre medias le dio tiempo Morricone todavía a trabajar con su gran amigo y admirador Quentin Tarantino, el que sería el último western de su vida, que fueron Los Odiosos 8, 2015. Esto es una pieza casi teatral, que recuerda las novelas de misterio de Agatha Christie, ¿no? Violenta, visceral, como no podía ser menos viniendo de Tarantino, claro. La película fue dotada con una banda sonora muy dura, muy rítmica, muy agobiante, como la misma atmósfera de la casa donde se desarrollan los hechos, ¿no? Morricone dejó claro que sus facultades estaban íntegras todavía, a pesar de sus 88 años, y los académicos de Hollywood pues decidieron premiarle con su segundo Oscar, a pesar de no ser su mejor partitura, ni mucho menos, ¿no? Se resiste a morir. Larga vida al género western, por lo menos para mi generación. Bien, en los últimos años Williams ha sido el hombre de las sagas, encasillado en cierto modo en ese tipo de películas elaboradas a nivel industrial, ¿no? Para un público de masas mayoritariamente joven. Harry Potter, Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, donde la repetición de los esquemas fílmicos pues implicaban también la repetición de los esquemas musicales. Sin embargo, la inspiración de Williams no estaba agotada y lo demostró, lo sigue demostrando con grandes partituras alejadas de esas fanfarrias épicas y de la comercialidad que le imponían estas sagas. Y ejemplos, bueno, Atrápame si puedes, por ejemplo, es de 2002. Es una partitura a contracorriente completamente del compositor, impregnada de jazz, de pop, como música predominante en los años 70, época en la que está ambientada la película, usando además instrumentos como el saxofón, el vibráfono, para darle ese desenfadado. Igualmente agradable y desenfadada es su partitura para La Terminal, que es de 2004. El acordeón aquí es el protagonista para incidir en la comedia, aunque siempre con el trasfondo sinfónico característico del maestro. Memorias de una geisha, 2005, es una partitura de una gran intensidad dramática y emotiva, sobre todo,
con el violín de Ethan Perlman, el cello de Yo-Yo Ma, instrumentos orientales para elaborar un tema principal que acompaña a la protagonista. Aunque no pretende recurrir a la música étnica por el simple hecho de estar ambientada en Japón, sino es para incidir en el aspecto sombrío de la historia. En resumen, una obra intensa y muy emotiva. Bien, Lincoln 2012, por su parte, es una lección magistral de cómo se debe hacer música para el cine, merecedora de estudiarse en todas las universidades del ramo. La ladrona de libros, 2013, minimiza la música para arropar la pureza, la bondad de la protagonista y poniéndola en primer plano, en contraposición al ambiente oscuro en el entorno que la rodea, ¿no? La máxima de menos es más adquiere pleno sentido en este caso. Los archivos del Pentágono, 2017, para esta película compone una música que no es especialmente relevante, ni dramática ni narrativamente, pero se limita a subrayar las emociones predominantes, ¿no? Bueno, todos los anteriores trabajos y los citados anteriormente de Morricone muestran en ambos compositores unos finales de carrera donde la contención, la maestría, dejan claro que ya han demostrado todo lo que tenían que demostrar en su profesión. Son ya dos leyendas en un arte que cambia vertiginosamente, ¿no? La música de cine o la televisión o los videojuegos actualmente siguen otros derroteros, ni mejores ni peores. Eso tendrán que decidirlo las generaciones futuras cuando haya mayor perspectiva histórica, ¿no? Pero yo tengo claro que en mi generación, por lo menos, nos tocó vivir a la época de Williams y Morricone y muchos otros grandes maestros, y la tendencia que percibo es que no los van a mejorar, ¿no? John Williams tiene muchos seguidores y algunos imitadores. Morricone es simplemente inimitable. Ambos forman parte de una generación que difícilmente se va a repetir, porque ya digo que los derroteros de la música de cine van como por otros caminos. Indudablemente las diferencias de los estilos musicales de los dos maestros son obvias, pero lo que les une es más aún de lo que les separa, ¿no? Y es la increíble capacidad de ambos de convertir una herramienta cinematográfica en una obra de arte en sí misma, y viceversa, convertir una obra de arte musical en una herramienta cinematográfica de primer orden. Sus músicas estarán ligadas siempre a las imágenes que las acompañan, pero al margen de su función cinemática, forman parte ya tanto de la historia de la música como de la historia del cine. Muchas gracias, habéis sido un público muy atento. Ya que estamos, perdonad un momento, ya que esto fue una lucha entre los dos, no quería marcharme de aquí sin saber cuál fue el ganador. Entonces yo os agradecería que levantaréis un brazo los que le guste más John Williams. Vale, los que le gusten más Morricone, por favor. Bien.
Muchas gracias. Un placer. Si hay alguna pregunta o un comentario, por ahí me indican y me acerco con el micro. Que veáis las películas, por favor, y que hagáis que los jóvenes las vean. Eso sobre todo, hay muy poca cultura cinematográfica. Antes lo dejamos aquí entonces, y nada, recordarles antes de marchar. Es una pregunta muy sencilla, pero... Sí. Usted aquí. Ajá, dígame. ¿Cómo consigue esa compenetración entre el director de la película, productor y el artista? A ver, eso es lo más raro del mundo. O sea, lo normal es que los compositores son los últimos monos en una película. Cuando se acaba de hacer una película y está montada, lo último que se le pone es la música. Entonces ya está hecha, rodada, montada. Entonces a alguien se le ocurre, uy, pues es que lleva música. Entonces van corriendo a llamar a un compositor para que les haga la música ya, porque tienen que estrenar la película sin música. Entonces los compositores pues tienen una semana, 2 semanas, el tiempo que les den poquísimo para poner una música acorde con la película. Pero hay casos como este de Williams y Spielberg, por ejemplo, o Morricone y Leone, pues que son especialmente están especialmente compenetrados. Entonces el director sabe la importancia que tiene la música en una película, porque la música en una película puede destrozar la película si está mal puesta, o realzarla si está bien puesta. Y ellos lo supieron y decidieron contar con los compositores desde el principio de la película, no al final cuando esté ya terminada. En muchos casos de películas como E.T., por ejemplo, el director grabó las escenas después de haber escuchado la música de Williams. Es como si fuera una coreografía. Williams compuso la música y el director dijo, ahora vamos a montar la escena en función de la música. Una cosa rarísima, solo se hacen los musicales. Entonces estos son casos muy raros dentro de la cinematografía. Esa compenetración entre el director y el compositor, rarísimos. Estos 2 casos y pocos más. Los demás, ya digo, los compositores siempre son los últimos monos de una película. No sé si contesta esa su pregunta. Sí, además pensaba hacer otra pregunta, que era ¿cuándo se hace la música? ¿No? Pero ya Al final, cuando está hecha la película, rodada, montada y todo eso, se añade la música. Para el montaje de las películas se ponen músicas que no van a ser las definitivas, digamos, provisionales, para ver cómo quedaría la música dentro de esa escena. Y después, al final, es cuando se le dice al compositor que componga una música para esas escenas. Muchas veces los directores, cuando escuchan esas músicas que ponen provisionales, que puede ser música clásica, por ejemplo, pues les gusta. Y entonces le dicen al compositor, oye, compónme algo parecido a esto para esta escena. Y claro, el compositor se ve un poco coartado, ¿no? Porque tú imagínate, un director, y ya hubo casos, que puso como música provisional la novena de Beethoven. Entonces le dice al compositor, oye, haz una música que sea parecida a esto. Chico, a ver, yo soy bueno, pero no soy Beethoven. Entonces esas son cosas que pasan a veces, ¿no? La música se pone al final de la película, cuando esté ya hecha, es lo último que se añade. ¿Sí? Muchas gracias, ha sido una conversación muy interesante. Yo tengo una anécdota, no sé si es cierta, que en una ocasión la complicidad entre Spielberg y Williams es tal que Williams trajo la música, como usted dice, después de la película, y los de la película dijeron hay que cambiar la música, y Spielberg dijo no, hay que cambiar la película. ¿Es verdad? Efectivamente. Es cierto. Efectivamente. Yo tengo otra anécdota. Mira, en la lista de Schindler, que la nombramos aquí antes, Spielberg le dijo a Williams, bueno, quiero que pongas música a esta película. Y Williams, cuando vio la película, le dijo, mire, yo no puedo poner música a esta película. Era una película, la conoceréis, bastante intensa, ¿no? Dice, necesitas otro compositor. Y Spielberg, al parecer, le dijo, sí, ya no sé que necesito otro compositor, pero están todos muertos. Era tal la compenetración que tenía, la confianza que tenían entre ellos que vamos, se fiaban uno del otro. Pero yo digo, es un caso excepcional completamente.
Sí, sí. Bueno, yo soy de los que voy al cine y me fijo la música, porque me gusta mucho la música. Entonces, de los pocos que se fijan. Y yo pienso que acabas de sacarme de una duda, y es lo siguiente. El que haga la música, lo último de la película, ¿tiene relación directa en que la música salga después del tío que llevó los bocadillos? ¿Cómo? A ver, explícame eso. Tú, por ejemplo, cuando tienes la suerte de poder ver los créditos en el cine, sí. Yo muchas veces me quedo hasta... A ver, esta canción que sonó, ¿qué canción es? O quién la... Porque son canciones de western, de country o de tal. Y entonces vas y te salen el de los bocadas, el quinto cámara, el que mezcló no sé qué. ¿Y lo último? Lo último, la música. Vale. Y tampoco, claro, el director sale al principio, A ver, pero... en ese caso te voy a decir una cosa. Los títulos de crédito tienen una jerarquía. Los títulos de crédito del principio, cuando tienen créditos, ahora las películas casi ninguna tiene créditos, salen los actores, sale el vestuario, sale la música, ¿verdad? Y el último que sale es el director, que es el responsable de la película. Esos son los títulos iniciales. ¿Qué pasa en los títulos finales? Nada más que acaba la última escena, el primer título que sale es el director. ¿Por qué? Sale el último en los títulos iniciales y sale el primero en los títulos finales. Bien, en los títulos iniciales, mientras entramos al cine, compramos las palomitas o estamos en casa y nos preparamos para ver una película, nos perdemos los títulos de crédito. Pero el director nos lo tragamos, porque ya es el último y es cuando empieza la película. ¿Qué pasa cuando se acaba la película? La gente sale corriendo del cine, o sale corriendo de la habitación, o se corta el video. Pero el primero que sale es el director, porque es que él es el responsable de la película y hay que verlo. Luego, si quieres quedarte a ver todos los demás créditos, te quedas, y si no, no te quedas. Los músicos salen bastante destacados. Después del director ejecutivo, productor, vestuario, músico. Compositor. El compositor sale bastante destacado en quinto o sexto lugar. Pero si son músicas que son que ya están compuestas, digamos, que son preexistentes de artistas que están grabadas y tal, esas salen al final siempre. Salen al final porque es obligatorio por ley que los títulos de crédito pongan toda la gente que trabajó, incluso el que trajo los bocadillos, como tú dices, y todas las canciones que aparecen tienen que salir, los autores, el copyright, todo eso, pero eso sale al final, porque no son músicas, la música que se compuso para la película, sino que son músicas que ya existían, de grupos o de tal. Pero la música original, el compositor sale al principio, en letras bien grandes, ¿sí? Sí. Bueno. Muy bien, pues gracias, Manuel. Venga, muchísimas gracias. De Viento del Norte. El próximo día 5 de abril iremos, bueno, es una actividad solo para socios, iremos a ver el ballet Don Quijote del Ballet Nacional de Cuba, que es el Campamor de Oviedo. Y luego la próxima charla conferencia será el día 12 de abril en esta misma sala, que lleva por título Investigación interdisciplinar del grupo neandertal de la Cueva del Sidrón, a cargo de don Marco de la Rasilla Vives, que es profesor de Prehistoria de la Universidad de Oviedo. Así que, como siempre, muchas gracias por su asistencia y buenas noches.